Cordial saludo para todos y para todas. Mi nombre es Cindy Juliet Sánchez Marín, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Este trabajo está para la línea de investigación didáctica y evaluación educativa y está titulado Diseño y validación de un instrumento para evaluar el impacto de la educación ambiental en la cultura de sostenibilidad de estudiantes de grado noveno. Para esto es importante tener en cuenta que la educación ambiental, aparte de los conocimientos, brinda herramientas y habilidades que les permite a los estudiantes responder a los retos que surgen en la actualidad y de manera constante y con esto aportar a la sociedad. Es importante tener en cuenta que se han identificado algunas carencias de forma significativa, como la falta de herramientas metodológicas validadas que permita evaluar realmente el impacto que tienen las intervenciones educativas y por ende resulta necesario diseñar y validar estos instrumentos de evaluación que midan la influencia que tenemos en la educación ambiental sobre el comportamiento y las actitudes de los estudiantes para la construcción de una cultura sostenible. Acá encontramos la tabla de elementos claves de la tesis que vamos a hablar más detalladamente en cada una de las diapositivas. En cuanto al contexto internacional, encontramos algunos antecedentes como el de Chen Li en su trabajo del 2025, transformando el comportamiento ecológico de los estudiantes a través de la educación ambiental, el impacto de las prácticas y políticas institucionales. En este trabajo se evidencia que hay un impacto significativo en la transformación del comportamiento ecológico de los estudiantes y esto se debe al implementar diferentes políticas y prácticas institucionales orientadas a la sostenibilidad. Sin embargo, uno de los principales obstáculos es que no existe esa herramienta educativa que esté validada y contextualizada. En el trabajo de Mohamed 2024, el impacto de la educación para el desarrollo sostenible en el comportamiento de estudiantes universitarios, un caso en Somalia, se encontró que si bien la educación para el desarrollo sostenible incide en el comportamiento ambiental de los estudiantes universitarios, hay ciertas limitaciones a nivel de la evaluación que está dada por esa falta de instrumentos de la que hemos venido hablando. Entonces, esa falta de instrumentos genera que no se tengan las transformaciones en los hábitos sostenibles y en las actitudes de los estudiantes. Sin embargo, ahí trataron de aplicar una herramienta, de generar una herramienta que estuviera contextualizada a diferentes niveles educativos. Además de esto, en cuanto al contexto nacional, encontramos trabajos como los de COBO 2024, como la escuela en Colombia está enseñando a los estudiantes a preservar los manglares, y con esto se identificó que se logran tener cambios en los comportamientos y las actitudes de los estudiantes que conllevan a que haya una reconciliación con el territorio. Además de esto, el hecho de que se involucre a la comunidad educativa permite generar una responsabilidad ecológica y una protección de los ecosistemas. En trabajos como el de Rueda y Ramírez y Guzmán 2022, Evaluación de la sostenibilidad en instituciones educativas colombianas, estudios de caso, se identifica la importancia de incluir la sostenibilidad en los diferentes currículos y aparte de eso se hace un análisis de cómo la sostenibilidad es aplicada en las diferentes escuelas colombianas. Y finalmente, en el trabajo de Ramírez y Méndez hacia una configuración de una cultura de sostenibilidad ambiental, intervención pedagógica en un colegio de Bogotá, se ve cómo se deben generar cambios en las actitudes y los comportamientos de los estudiantes para lograr esa cultura de sostenibilidad. Se propone un enfoque a nivel pedagógico donde sea participativo y transformador y en base a eso se ve la necesidad de transformar los hábitos y los estilos de vida de la comunidad educativa a partir pues del conocimiento. En cuanto a la pregunta de investigación para este trabajo es ¿cuál es el impacto de la educación ambiental en la construcción de una cultura de sostenibilidad en estudiantes de grado noveno? Para eso se plantearon 4 preguntas más, las cuales son de qué manera la educación para el desarrollo sostenible afecta el comportamiento de los estudiantes. La otra es, ¿existen diferencias significativas en las conductas sostenibles como la participación en campañas ecológicas, la reducción del uso de plásticos, el reciclaje, el ahorro de agua y energía, entre estudiantes que recibieron educación ambiental y aquellos que no la recibieron?
Otra pregunta es, ¿cuántas prácticas sostenibles realizan semanalmente los estudiantes de grado noveno tras recibir la educación ambiental? Y finalmente, ¿qué relación hay entre la adopción de hábitos sostenibles en estudiantes de grado noveno y el nivel de conocimientos adquiridos en educación ambiental? En cuanto a las hipótesis, teniendo en cuenta que esto es un trabajo cuantitativo, tenemos como hipótesis principal: la educación ambiental tiene un impacto positivo en la construcción de una cultura de sostenibilidad en los estudiantes de grado noveno. Para la hipótesis nula, tenemos: la educación ambiental no tiene ningún impacto en la construcción de una cultura de sostenibilidad en los estudiantes de grado noveno. Y como hipótesis alternativa, existen factores externos a la educación ambiental como la influencia familiar y el contexto social que inciden en la construcción de una cultura de sostenibilidad en los estudiantes de grado noveno. Para esto se tiene en cuenta la variable independiente, que es la educación ambiental, las estrategias y metodologías que se fomentan para generar esos aprendizajes sobre sostenibilidad, y como variable independiente la cultura de sostenibilidad, entendiendo esto como los conocimientos sobre sostenibilidad, las actitudes y las prácticas sostenibles. En cuanto a la justificación de este trabajo a nivel social, se pretende beneficiar a la comunidad educativa a partir del fomento de las prácticas sostenibles que les permiten tener habilidades para responder a los retos ambientales, tanto locales como globales, ya que con este trabajo se pretende generar un cambio cultural hacia la sostenibilidad. A nivel teórico, este trabajo está alineado a los lineamientos para el desarrollo sostenible, ya que les permite a las personas adquirir conocimiento, cambiar sus actitudes y tener diferentes valores que le van a permitir afrontar esos desafíos de los que hemos venido hablando. A su vez, se pretende identificar cómo se manifiestan los aprendizajes de los estudiantes a partir de la validación de un instrumento contextualizado que permite evaluar los efectos que tienen estas prácticas en los estudiantes, y con esto promover una reflexión académica sobre el papel que tenemos nosotros los docentes como transformadores de acuerdo a las intervenciones educativas que realicemos. A nivel metodológico, se pretende diseñar y validar un instrumento específico que esté adaptado al contexto en el cual nos encontremos, y con esto pues garantizar la recolección y la validación de estos resultados. También se pretende contribuir a las buenas prácticas ambientales tanto en el aula como fuera de ellos y replicarlas pues en la comunidad educativa, además de ofrecer algunas herramientas para la toma de decisiones informadas. Finalmente, a nivel de las conclusiones, vemos cómo la educación ambiental fortalece tanto esos saberes científicos como los saberes tradicionales y promueve la participación de la comunidad de forma colectiva. Al revisar los estudios, vemos que efectivamente la educación ambiental tiene un papel transformador dentro de la comunidad educativa y permite ver un cambio en esos valores y en esas actitudes y comportamientos de los estudiantes. También encontramos que contribuyen teóricamente para proponer y validar diferentes modelos y enfoques innovadores que son muy necesarios actualmente, y se ofrecen algunas herramientas que pueden ser replicables, sin embargo, pues deben ser adaptadas y contextualizadas. Y finalmente, se evidenció que las metodologías participativas, las experiencias y las prácticas contextualizadas deben ser aplicadas también a nivel de la política en las instituciones, y se deben generar herramientas que permiten que la educación ambiental sea transversal. Aquí tenemos las referencias que se trabajaron y muchas gracias.